Bueno, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta ponente. Ella es la doctora Marcela Ceballos, quien es doctora en investigación e innovación educativa y es docente e investigadora independiente. Ella es de Argentina y nos acompaña con el tema educación inclusiva y tecnológica en el desarrollo profesional docente. Bienvenida, apreciada doctora. Gracias por su valioso apoyo, como siempre, en nuestra edición del Sexto Cita. Agradecida, doctora, por el apoyo incondicional que nos brinda desde su humilde corazón. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ruth, y para toda la audiencia que nos está acompañando. Y quiero agradecer a la doctora Ruth y a todo el equipo por tener este espacio en este congreso para poder compartir experiencias y conocimientos. Éxito para todos los ponentes. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero agradecer a la doctora Ruth Mujica y a Docentes 2.0 por ser parte de este Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y un agradecimiento especial al público presente. El título de mi ponencia es Educación inclusiva y la tecnología en el desarrollo profesional docente. En la siguiente filmina socializo algunas de mis titulaciones, pero también quiero compartir con ustedes mi experiencia en el desarrollo profesional y personal docente. En el año 2006 finalicé mi tesis doctoral titulada Problemáticas y creencias de los profesores principiantes en contexto de pobreza en el primer cordón urbano de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Las conclusiones de dicha tesis me dio muchos frutos para mi desarrollo como profesional en investigación y en gestión de proyectos. Es así que a lo largo de mi trayectoria como docente he diseñado varios proyectos sobre el desarrollo profesional y personal del docente. ¿Cómo enseñar en contextos emergentes? Esta pregunta nos lleva al concepto de pedagogía emergente. Es un concepto multidimensional que va evolucionando y se construye a partir de componentes pedagógicos, tecnológicos y contenidos educativos. La pedagogía tradicional ve como estáticos estos elementos, no como relación. Jordi Adel y Linda Castañeda definen a la pedagogía emergente como el conjunto de enfoques e ideas que todavía no están bien sistematizadas y surgen alrededor de las tecnologías y la educación. Dentro de este orden de ideas, observamos en la filmina tres conceptos fundamentales: educación inclusiva, tecnología educativa y desarrollo profesional. Estos conceptos están relacionados entre sí y no pueden separarse. Para realizar una lectura de la educación inclusiva y para analizar la evolución de su concepto, es preciso tener en cuenta que la inclusión no es lo mismo que la integración. Inclusión propone un currículum común para todos, reconoce a cada sujeto independiente de su lugar. Puede ser en la estructura social, cultural, identidad. Y se debe incluir a todos y a todas, las personas que viven en zonas remotas, en cuestión de género, minorías étnicas,
se pone énfasis en personas con necesidades educativas especiales, grupos en riesgo y personas marginadas. Por otro lado, la integración propone adaptaciones curriculares como medida de superación de diferencias. Contempla que el problema está en el estudiante y deben acomodarse al sistema educativo tradicional. Por otro lado, deberíamos diferenciar la inclusión de la diversidad. Alguna vez, en alguna oportunidad, leí algo y me pareció un ejemplo muy importante para compartir con ustedes. La diversidad es que te inviten a bailar, pero la inclusión es que te saquen a bailar. La diversidad es únicamente estar ahí, serían los ingredientes, mientras la inclusión es el resultado de su mezcla. Implica además que cuenten con vos, que sientas que perteneces al grupo, es sentirse incluido. La inclusión, por tanto, es el paso hacia adelante de la diversidad. A partir de aquí, trataré de relacionar la educación inclusiva, la tecnología educativa y el desarrollo profesional docente. Los acuerdos internacionales para garantizar las necesidades básicas de aprendizaje, como la Declaración Mundial de Educación para Todos en 1990, plantea objetivos y directrices. La educación debe estar centrada en los niños y en las niñas. Algunas acciones que propone este acuerdo tienen que ver con que las actitudes de discriminación pueden cambiar. Algunas acciones, modificar las creencias en el orden cultural. Acciones también en el lenguaje. Acciones en los medios de comunicación, en las instituciones educativas y en las empresas. La Declaración de Salamanca, en 1994, es un documento que reconoce la necesidad y la urgencia de impartir a todos y a todas, niños y niñas, jóvenes con necesidades educativas especiales dentro del sistema común. Por un lado, hay que corregir las actitudes de discriminación. Se observan diferencias entre la teoría y la puesta en práctica. En la formación docente se necesita un pasaje de una didáctica generalista a una didáctica situada. Por otra parte, el Foro Mundial sobre Educación, celebrado en Dakar en el año 2000, tuvo como propósito presentar los resultados globales de la Declaración Mundial de Educación para Todos. Solo el 5% de los estudiantes de primaria sobrepasan el mínimo de aprendizaje. Entre las metas podemos mencionar expansión de la educación inicial, educación primaria universal y gratuita. La capacitación y la adquisición de conocimientos son indispensables. Por otra parte, la Declaración de Incheon dice que a lo largo del tiempo los distintos planteamientos de los documentos parecen que han perdido la capacitación o la capacidad de colocar a la educación dentro de las realidades complejas. Esto debe tenerse en cuenta para pensar las políticas educativas. La declaración propone la deuda de la educación. La meta hacia el 2030 es que niños y niñas terminen la escuela primaria y también la secundaria. Esta debe ser equitativa, de calidad y gratuita. Propone el seguimiento a los aprendizajes a partir de las mediciones, crear bases de datos y tomar decisiones. Se plantea una nueva concepción de educación, humanista y basada en derechos humanos, inclusión, diversidad e igualdad. El objetivo
es la transformación cultural de las organizaciones educativas. Posee un enfoque estratégico, ocuparse de sistemas de emergencia de la educación, pandemia, desastres naturales y conflictos. La educación aporta un enfoque protector y desarrolla habilidades de resiliencia. El desarrollo profesional ha sido tratado por varios autores y autoras con diversos enfoques. El desarrollo profesional docente es un proceso continuo en el cual los docentes, solos o con otros, revisan, renuevan y también desarrollan compromisos como agente de cambio. Adquieren habilidades para la instrucción y habilidades para la gestión de emociones. Es importante destacar que junto al desarrollo profesional docente se encuentra el desarrollo personal, que surge a partir de la toma de conciencia de algún aspecto de nuestra acción que a veces no nos satisface y trabajamos con cuestiones que limitan nuestra actuación. Estamos hablando de las creencias y las emociones. Las investigaciones de Pérez García, 2014, y también de Cruz, analizan, comparan y concluyen que la inclusión tiene distintas maneras y ritmos de presentarse en la práctica educativa. En sus conclusiones alertan la presencia de acciones excluyentes que son distantes al objetivo de la educación inclusiva. Por otro lado, Molina en el 2010 presenta un modelo para socializar a los docentes dentro de la institución educativa, un modelo de socialización, pero también de sensibilización del docente. A lo largo de la historia de la educación existieron infinitas acciones con respecto a la capacitación docente. Podemos mencionar varios modelos. 1980, capacidades vinculadas a la innovación, procedente de la teoría curricular y la psicología genética. ¿Qué y cómo enseñar? Se ignoró el para qué. A mediados de los 80 se vincula el adentro y el afuera de la escuela. La capacidad está centrada en la reflexión. Gran preocupación metodológica. Hubo un vaciamiento de contenidos. Fines de los 80. La capacitación, actualización y especialización en el área curricular. Que la capacitación docente es un derecho y un... Con respecto a la innovación curricular, es un proceso permanente y complejo. A veces se incorpora la novedad. Pero ¿qué pasa? No se reflexiona en profundidad. De acuerdo a Collado en 2013, la innovación curricular ofrece diferentes análisis. Se hace necesario la transformación cultural, social y política. La innovación curricular tiene un enfoque verticalista. Autoridades y especialistas diseñan y los docentes y directivos aplican. Pero también hay otra postura que necesita un cambio de paradigma y sobre todo en las prácticas sociales. Para enfrentar el reto de la educación inclusiva se necesita un enfoque socioformativo donde se problematiza el contexto a partir de la interdisciplina. Ahora bien, ¿cuándo se adquiere el sentido en el desarrollo profesional? Inés Aguerrondo expresa que no basta que el profesor sepa qué va a enseñar y tenga una buena formación. ¿Cuál es el desafío? Tener objetivos claros, enseñar desde la empatía, desarrollar un conocimiento profundo de los contenidos de enseñanza, incluir de manera integral y también interdisciplinar la tecnología y también la educación sexual integral. ¿Y cómo alcanza el docente la motivación? Trabajando con las creencias que empoderan. A veces, en momentos difíciles,
se activan nuestras debilidades. Y aquí entran las creencias que empoderan. Yo confío en mí, asumo responsabilidades sobre mis errores, poseo un conocimiento positivo de mí misma. Es importante que el docente valore el logro de aprendizaje de los estudiantes, que realice una retroalimentación inmediata. Los estudiantes deben participar de su propio proceso de aprender. Por otro lado, hay miradas que se complementan. Para las Naciones Unidas, el desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro. Es importante hacer referencia al desarrollo profesional y personal del docente, que se va a relacionar con el desarrollo estudiantil. Según Vizquerra, gestionar emociones y el bienestar personal son elementos básicos para la formación docente. Un tema importante es identificar las creencias que limitan nuestra actuación, baja autoestima, el temor. En conversaciones con mis colegas, me comentan lo siguiente: Marcela, me gustaría cambiar, pero no tengo tiempo, no es para mí, es demasiado tarde para cambiar las cosas. A partir de estas reflexiones, pienso que es verdad y vuelvo a repetir, se activan nuestras debilidades más pero más profundas. No tenemos que dar poder a las situaciones externas, sino que tenemos que tomar responsabilidad sobre aquello que sí podemos controlar. Según Bolívar, los conocimientos deben estar contextualizados, deben relacionarse con nuestra práctica. Los saberes son útiles y sirven para resolver problemáticas. La evolución de la experiencia provoca un cambio, pero toda experiencia necesita de la reflexión crítica de parte nuestra. No nos debemos enfocar solamente en la enseñanza, sino en los cambios socioeconómicos y culturales del estudiante y también de sus necesidades. La relación con el contexto es fruto de las necesidades del docente, de las necesidades del estudiante, de las problemáticas áulicas y de las experiencias que tenemos con otros. ¿Cómo aprende el docente? Los aprendizajes emergentes surgen de la interacción de las personas y su contexto. Linda Castañeda, en una presentación, explica el concepto de eutagogía como evolución de la pedagogía y la andragogía. La eutagogía es el conocimiento sobre la educación de adultos autodeterminados. Por un lado, podemos decir que tenemos la autorregulación, es decir, como docente reviso mis estrategias y técnicas para aprender. Los adultos autodeterminados no solo revisan sus estrategias, sino que también revisan las creencias. Es decir, ¿qué hago y por qué lo hago cada vez que aprendo? En este sentido, los docentes y las docentes deberíamos comprender que la inclusión es un valor añadido a nuestra forma. Hay muchos elementos que tenemos que considerar. Uno de ellos es la política de Estado. Es necesaria la voluntad política. Hace falta querer implementar el modelo de educación inclusiva. La distribución de las tecnologías nunca fue homogénea, y al contrario, produjo desigualdad. El abordaje de las tecnologías requiere de un sujeto con literacidad, habilidad para recolectar, procesar información en determinado contexto a partir de la lectura crítica y convertirla en conocimiento. Es decir, va mucho más allá del uso de la herramienta. Carlino, Ferreiro y Casani hablan del lector crítico en la era digital.
Es necesario una revalorización social y profesional del rol del docente, una política que lo reconozca y lo motive. Los docentes no son solo profesionales de la educación, son personas que tratan con personas. Se debería crear entornos educativos que animen a profesoras y profesores. Un concepto básico, un elemento fundamental es la flexibilidad. Este currículo se centra en la selección, organización de contenidos, aplicación y la utilización de los mismos. Deberíamos pasar desde una lógica instrumental a un enfoque situacional. Pasar de una didáctica en ambiente áulico presencial a un ambiente virtual es diferente. Pero en ambos existe un mediador, que es el docente, el conocedor de las disciplinas, las características del estudiante, la transposición didáctica, entre otros. Desde mi punto de vista, la formación inicial es la puerta de entrada para trabajar desde este enfoque de educación inclusiva. La formación ética forma parte de la formación integral del docente. Para Vaillant, la formación docente para la inclusión es el tema prioritario en informes y debates internacionales. En este sentido, es importante brindar, por un lado, herramientas a profesoras y profesores, y por otro, poner en práctica una pedagogía para todos y para todas. Con respecto a la investigación en lenguaje inclusivo y su relación con las tecnologías, podemos decir que el lenguaje inclusivo no es solo un debate de tipo lingüístico, sino que se trata de un debate en la esfera de lo social, de lo sociológico, lo político y lo cultural. De acuerdo con López, en 2009, el uso inclusivo avanza entre jóvenes y redes sociales. En los contextos formales hay resistencia. La realidad exige problematizar el uso del lenguaje inclusivo en la era digital. Vemos con frecuencia en el uso de el arroba, la X y la E en temas, mensajes, y sobre todo se observa en Facebook, en Instagram, también en Twitter, se observan palabras como niños, niñas y niñas. Es fundamental colocar el foco en las tecnologías atentas a la equidad de género, a las etnias minoritarias, a personas con discapacidad y a personas que viven en zonas remotas. Ahora bien, ¿cuál es el aporte de la tecnología en la educación inclusiva? El diseño universal de aprendizaje es un modelo de enseñanza que proporciona diversas opciones didácticas para que los estudiantes se transformen en personas que aprendan a aprender. Fomenta procesos pedagógicos accesibles para que todos y todas, mediante un currículum flexible, se ajuste a las necesidades y ritmo de aprendizaje. Este modelo necesita el aporte de las tecnologías educativas. Nos enfrentamos al cambio en el rol de los estudiantes. Se observa un pasaje hacia un rol activo, donde se consume, pero también se crea información. Los elementos importantes de este enfoque tienen que ver con que el aprendizaje tiene un porqué. La persona se motiva por distintas causas y herramientas. Es necesario ofrecer herramientas para la autoevaluación, la reflexión sobre las expectativas. Otro elemento es el qué del aprendizaje. Cada estudiante es diferente al comprender la información. Deberíamos ofrecer audio, videos y aprendizaje práctico. Permitir que las personas tengan distintas opciones para acceder al material. Es fundamental cómo aprender, ofrecer a los estudiantes más de una manera de interactuar con el material.
Por ejemplo, elegir una presentación oral, realizar un proyecto. Un tema fundamental es disminuir la brecha digital. La tecnología desempeña un papel central en los procesos de cambio. La desigualdad no está relacionada únicamente con el acceso y la cobertura, sino también con el uso. A veces no es cuestión de desembolso de dinero, sino es cuestión de análisis. Las investigaciones demuestran que la computadora y el acceso a Internet no mejora por sí solo el aprendizaje de los estudiantes. Una investigación en la India demostró que un programa de autoaprendizaje mejoró el rendimiento de los estudiantes en matemáticas. En contexto de pandemia, las investigaciones demuestran que un programa de 3 horas semanales de tutoría a partir de videoconferencia mejoró el rendimiento en el nivel secundario. En Italia se convocó a estudiantes universitarios como tutores entrenados en matemática y en inglés. Se obtuvieron muy buenos resultados. La atención personalizada es un modelo de enseñanza profundo, en donde cada estudiante recibe su plan de desarrollo. Es un modelo que se basa en cómo se aprende y cuáles son las necesidades y habilidades. Plantea rutas de aprendizaje flexible basado en competencias. Por otro lugar, tenemos las comunidades de aprendizaje virtual. Quiero compartir con ustedes que durante el 2020, en época de pandemia, coloqué un cartel en Facebook convocando a docentes para conformar una comunidad de aprendizaje virtual. Es así que la comunidad está constituida por docentes del nivel inicial, primario, secundario y superior. Pero además está conformado por docentes jubiladas y jubilados. El tema es la integración de las tecnologías en nuestra práctica docente. Se colabora, se intercambia, se interactúa, y la efectividad de las interacciones se produce por el sentido de pertenencia y por la posibilidad de compartir conocimiento. Utilizamos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, y hace muy poquito creamos nuestro Instagram durante el 2020 para expresar y gestionar nuestras emociones. Utilizamos el diseño universal de aprendizaje, explicitando creencias, expectativas, realizando autoevaluaciones. Usamos herramientas como audios, videos, presentaciones orales y diseñamos proyectos para el aula. En la actualidad, estamos compartiendo herramientas tecnológicas a toda la comunidad educativa para trabajar en el aula invertida en tiempos de pandemia. ¿Y cuáles son las condiciones para que se produzca una buena práctica con tecnología? En Irlanda, autores como London 2013 sugiere que el liderazgo puede impactar a favor de la inclusión si se comparte la ideología de este enfoque y también si se institucionaliza como práctica la colaboración. Debería tender hacia una pedagogía que integre el sentir, el pensar y el hacer. Creo que la escuela debe reinventarse, sobre todo en lo vincular. A partir de la pandemia se habla de organizaciones de alternancia. Este modelo no es nuevo, nace en zonas rurales. Este tipo de organización, los jóvenes, construyen las normas con sentido comunitario. El aprendizaje se relaciona con el contexto. Con respecto a las recomendaciones, pienso que toda persona debería alcanzar su potencial. No alcanza a saber las causas
de quienes no están incluidos. Se necesita una estrategia política universal, con medidas para empoderar a los excluidos. Deberíamos reflexionar sobre nuestros valores. Según Maturana, la ética se constituye en la preocupación por las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre otro. Los valores no se enseñan, se viven. La ética pretende definir comportamientos correctos. La ética implica reflexión para poner en duda la normalidad. Existen muchas normas sobre la inclusión. El debate que falta es el debate ético. La formación situada considera que los docentes pueden mejorar su labor a partir del acompañamiento entre pares y también del diálogo crítico. Quien se encuentra con una persona para compartir inquietudes y necesidades tiene mejores herramientas para transformar su quehacer. En las comunidades de aprendizaje se hacen sostenibles estos aprendizajes y se transforma el ambiente escolar. Pero esto no sucede espontáneamente, se necesita acompañamiento. Es necesario reflexionar y gestionar situaciones diversas, ser mentores de aprendizaje colaborativo, comunicar, interactuar, proporcionar enfoques integrales, motivar y ser capaces de seleccionar, utilizar de forma pertinente y responsable una variedad de estrategias tecnológicas que acompañen a la educación inclusiva. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas del público. Bueno, agradecida como siempre, doctora, muy pertinentes sus contenidos que siempre comparte a través de nuestros eventos y sobre todo con nuestros invitados. Doctora, como usted ya bien conoce, el chat está muy movido, así que vamos a realizarle la primera interrogante. Veamos. La primera interrogante la realiza Eli Pérez. Doctora, ¿qué beneficio le aporta al niño la educación inclusiva? Y les puedo decir que el niño y la niña son inclusivos e inclusivas. Se debería trabajar mucho en la familia, porque la inclusión le aporta a ese niño, a esa niña, bienestar personal. Le aporta ver en su familia cómo mamá, papá o esa familia ensamblada comparten actividades, comparten tareas, que cada uno es diferente, y esa es la riqueza del ser humano. Esto se traslada también a la vida cotidiana, a la escuela, cuando ese niño, esa niña comparte con otro que es diferente, porque la inclusión te aporta valores, te aporta tener una visión más amplia de las personas. Al compartir con otro y otra persona que es diferente, amplía tu mirada con respecto al conocimiento y te aporta valor como ser humano. Y si la inclusión es un proceso, cuando ese niño, esa niña sea un adulto, ya conformando una familia y un profesional, va a llevar esos valores de la inclusión a su casa, o como profesional de la salud, o como profesional docente, o a la política, o a los medios de comunicación. Esos valores, esa forma de dialogar, porque en el lenguaje también aparece la inclusión, en la negociación, en la riqueza de los conocimientos del otro. Bueno, esa sería más o menos mi respuesta y espero que sea de utilidad. Claro que sí, doctor. Doctora, tenemos otra interrogante. La hace Yaciel Reyes de Cuba. Doctora, ¿cómo aplicar la educación inclusiva de manera virtual? Bueno, ahí hay como dos respuestas. ¿Qué pasa? Soy docente en el ámbito
presencial, pero con el tema de la pandemia tuve que realizar en el nivel superior clases virtual. Lo que pasa que de manera presencial siempre desarrollé un ambiente inclusivo en el aula, con estrategias colaborativas. Cuando en algún momento tuve que dar clase virtual, mi grupo ya sabía trabajar desde la inclusión, con determinados recursos, la manera de dialogar, la manera de expresarse hacia el otro, la escritura, que es muy importante con respecto a la inclusión. Entonces, no me fue fácil desarrollar ciertas estrategias DUA del diseño universal de aprendizaje, estrategias diversas para trabajar, en este caso, mis espacios curriculares relacionados con la didáctica, el campo de la práctica, la filosofía, la pedagogía. O sea, yo ya tenía una base de lo del ámbito presencial. Pero también tomé algunas horas durante la pandemia que no conocía a ese grupo de adultos del nivel superior. Entonces diseñé, en este caso utilicé una plataforma y construí, creé, pero también tomé algunas herramientas relacionadas con el DUA, el diseño universal de aprendizaje. Entonces, herramientas que tenían que ver con desarrollar lo visual, lo auditivo, pero también en las primeras semanas de diagnóstico traté de crear un ambiente virtual seguro para que estos alumnos y alumnas se conozcan entre sí. Utilicé mucho también el celular, herramientas complementarias más allá del aula virtual, el celular, los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, y siempre preguntando al otro cómo estaba, cómo se sentía, y los mismos alumnos también realizaban este tipo de actividad. Entonces, es muy importante en el aula virtual el rol del docente tutor para crear y para diseñar esa atmósfera inclusiva que después se van a desprender en todos los materiales didácticos, en las lecturas, en los foros también se ve la inclusión, el dar la palabra al otro, el respetar las ideas. En los foros también cómo escribimos, qué y cómo escribimos, y la manera, cómo respondemos. Bueno, estas son todas estrategias y sobre todo el trabajo colaborativo, técnicas que puedo ofrecer para desarrollar la educación inclusiva en el ámbito virtual. Gracias, doctora. Doctora, no me quiero despedir sin antes hacerle una pregunta. Doctora, ¿qué le ha parecido todo este proceso en el cual nos ha acompañado usted desde el tercer citado? ¿Qué le ha parecido este fortalecimiento? ¿Cree usted que esta dinámica que llevamos como congreso virtual enriquece el quehacer pedagógico docente, doctora? Bueno, suelo siempre hacer una estrategia de autoevaluación, metacognición, siempre debe ser por mi formación pedagógica, no solamente de las materias que brindo, sino de mí misma. Y he notado en mí un crecimiento, pero un crecimiento no solamente en la exposición, sino de conocimientos, porque observo la inclusión en este ámbito, porque hay diversidad. Hay diversidad en todo tipo de personas, de profesionales, en el trato, y por eso estoy aquí y sigo en este espacio, porque me siento incluida. Y es tan hermoso sentirse incluida, sentirse que uno pertenece, y ahí está la inclusión, sentirse que a uno lo valoran, que uno pertenece, y todo eso, por mi filosofía personal, uno lo traslada, ¿no?, a la familia, a la institución,
Y pedagógicamente es maravilloso, digamos, que el docente pueda colaborar y participar en estos eventos. Invito a todos los docentes a conformar comunidades educativas, a poder realizar webinares y estar en este tipo de eventos que realmente uno se siente incluido. De corazón lo digo. Gracias, doctora. Sabemos que es así y bueno, usted es parte de la familia. De verdad que sí, de todo corazón. Le agradecemos todo el apoyo que hemos tenido con usted desde hace años. No es de meses, es de años. Gracias, doctora. Agradecida como siempre. Le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, les quiero decir que, bueno, a mí estos temas me emocionan porque realmente eh, me gusta compartir la experiencia. Como docente, bueno, somos personas y tenemos determinados valores en la vida y que trasladamos a las instituciones educativas. Sueño con un país, un mundo importante para poder educar a nuestros niños y niñas en la inclusión. Sueño con las diversidades que enriquecen nuestras miradas. Bueno, les mando a la audiencia, a Ruth, a los ponentes y a todo el equipo de Docentes 2.0, bueno, un abrazo de corazón. Los quiero mucho. Gracias, doctor. También la queremos mucho. Cuídese mucho. Un fuerte abrazo a la familia que sé que están por allí observando. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes.